Muy bien, ahora sí, muy buenas tardes. Vamos a continuar con patrimonio neto. ¿De acuerdo? Teníamos por delante el desarrollo del ejercicio 7. El ejercicio 7 tiene dos apartados, A y B. Vamos a ver de qué se trata. Por lo visto, por el título del práctico sería registro de movimientos en las partidas del patrimonio neto. Bueno, vamos a seguir ejercitando de alguna manera eh, cómo puede una asamblea de accionistas en su carácter de asamblea ordinaria tomar decisiones y de qué manera el sistema contable recoge y refleja esas decisiones tomadas por los socios. Buen Aire S.A. presenta el patrimonio neto al 30 de junio del año 5 con un capital social formado por 1.000 acciones ordinarias en circulación de valor nominal 10 cada una, 10.000 pesos. Aportes no capitalizados, tiene un aporte irrevocable para futura suscripción de acciones por 5.000. Fíjense que dentro de lo que sería aporte de los propietarios, ustedes podrían distinguir algo así como dos apartados. Por un lado, los aportes capitalizados, es decir, lo que nutriría las cuentas capital social o acciones en circulación y ajuste de capital. Y por otro lado tendríamos los aportes no capitalizados, que serían básicamente dos puntualmente, ¿no? Que serían los aportes irrevocables a cuenta de futura emisión de acciones y las primas de emisión, que también representa un aporte de los propietarios, pero en definitiva no representa así un aporte capitalizado. En realidad, sobre las primas de emisión, más allá de la función que cumplen y el modo como les comenté y les expliqué acerca de cómo tomarlo, cómo calcularlo y demás, tengan en cuenta que hay como mucha necesidad de que la disciplina aporte caminos a seguir acerca del tratamiento de las primas de emisión. Por supuesto, se pueden capitalizar, en fin, se podrían llegar a absorber quebrantos, en definitiva, porque estos serían aportes, pero todavía no capitalizados, entonces se supone que esto no importaría una reducción de capital, pero en fin, las pobres primas de emisión vienen a cumplir una función muy importante, pero después quedan allí en el patrimonio neto sin un destino claramente especificado. Entonces, hay algunos escritos sobre el particular, pero estaría bueno si alguno tiene ganas y les interesa el tema. Bueno, este es uno de los tantos temas sobre los cuales la doctrina todavía no echó demasiada luz, ¿sí? Acerca de todo, una descripción o un aporte del cual surja el posible tratamiento contable de estas primas de emisión a lo largo de su permanencia. Después están las ganancias reservadas, reserva legal y otras reservas. La reserva legal es la que surge de la Ley General de Sociedades y las otras reservas serían las que llamamos comúnmente reservas facultativas, 1.000 y 3.000 respectivamente. Y los resultados no asignados, ¿qué dice? Resultados no asignados acumulados al inicio, 10.000, y el resultado del ejercicio de 4.000. Entonces tenemos un total del patrimonio neto de 33.000 pesos al 30 de junio del año 5. Durante el ejercicio 5-6, los cambios relacionados con el patrimonio neto fueron los siguientes. El 20 de noviembre del año 5, los accionistas reunidos en la asamblea tomaron las siguientes decisiones. Aprobar la siguiente distribución de utilidades. A reserva legal, el 5% de los resultados del ejercicio, hasta alcanzar el 20% del capital social. A dividendos en acciones, un 50% sobre el valor nominal del capital, y en efectivo, dividendos en efectivo, un 30% sobre el valor nominal del capital. Aprobar la gestión de los directores y síndicos y el pago de honorarios a los mismos por 2.000 pesos que habían sido provisionados al 30 de junio. Capitalizar el aporte irrevocable para futuras suscripciones de acciones,
Desafectar la reserva libre constituida en el ejercicio anterior por 1.500. El 1 de diciembre se pagan los dividendos y honorarios con un cheque de cargo Banco Concordia, y el 10 de abril del año siguiente concluyen los trámites legales y se entregan las acciones relacionadas con el aumento de capital. Suponer que no se produjeron otras variaciones patrimoniales que afecten al patrimonio neto durante el ejercicio que finaliza el 30 de junio del año 6. Entonces nos piden que efectuemos las registraciones necesarias, expresemos la composición del patrimonio neto al 30 de junio del año 6 y calculemos el BPP por acción al 30 de junio del año 6. Recuerden que los dividendos en acciones y en efectivo se fijan como un porcentaje, en este caso por cómo ha tomado la decisión la Asamblea, sobre el valor nominal del capital. Y sabemos que el valor nominal del capital está formado por 1.000 acciones, valor nominal 10. Es decir, que el valor nominal del capital es de 10.000. ¿Sí? Yo para que lo tengan presente. Que el capital social es de 10.000 y los aportes no capitalizados de 5.000. También se toma la decisión de aprobar los dividendos que ya estaban provisionados y la decisión de capitalizar el aporte irrevocable, ¿sí? Toma la decisión de capitalizarlo en noviembre. Después sabemos que recién el 10 de abril se concluyen los trámites legales y se entregan las acciones relacionadas con el aumento de capital. Todo esto que les voy señalando es muy importante a tener en cuenta para poder resolver correctamente el ejercicio. Entonces vamos a compartir la solución para que en todo caso trabajemos o discutamos un poquito a ver qué hicimos. A reserva legal imputamos 200 pesos. ¿Por qué imputamos 200 pesos? Porque ustedes tenían una reserva legal de 1.000, un resultado del ejercicio de 4.000 y afectan el 5% hasta alcanzar el 20% del capital social. El 5% de 4.000 es exactamente 200 pesos, pero el 20% del capital social es 2.000. Como la reserva legal tiene un valor de 1.000, perfectamente podríamos trabajar, digamos, imputar a reserva legal 200 pesos, que no estaríamos perforando ese techo que nos marca el artículo 70 de la ley de sociedades, ley general de sociedades. Dividendos en acciones a distribuir 5.000, 50% del valor nominal del capital, y dividendos en efectivo a pagar 3.000 es el 30% del valor nominal del capital. Y todo esto importa, o digamos, se hace con cargo a resultados no asignados, que es en definitiva lo que se está decidiendo en cuanto a un destino específico. Después nos dicen que los Profe, honores... Sí, señor. tengo una pregunta respecto a la reserva legal. Sí, señor. ¿Hubiera estado mal si en vez de poner 200, que es el 5% de los resultados, hubiera puesto 1.000 para En llegar a realidad, los 2.000, que es el claro, Nahuel, límite? hubiera estado mal por cuanto la decisión de la Asamblea fue afectar el 5%, Ah, bien, ¿correcto? listo, Si genial. no hubiera, claro, si no hubiera dicho nada, bueno, tendríamos que aplicar la ley, y la ley dice no menos del 5%. Yo creo que debería afectarse el 5% por ejercicio, respetando el espíritu del legislador. Lo que pasa es que si hubiéramos de golpe afectado 1.000, que significaba nada más ni nada menos que un 25% del resultado del periodo, bueno, no hubiésemos hecho nada ilegal, pero en definitiva en ese ejercicio a los accionistas minoritarios les habrá tocado bastante menos, ¿sí? Bueno, los honorarios se aprueban tal como fueron provisionados, con lo cual la provisión
se debita y se acredita honorarios a directores y síndicos a pagar. El aporte irrevocable se decide capitalizar, por lo tanto el aporte irrevocable se salda y acciones a emitir se acredita. Y acá donde yo les tengo que hacer una pregunta, porque en cuanto al techo que Nahuel preguntaba, y si el 20% del capital social, que era 10.000, por supuesto es 2.000, yo tenía 1.000 en reserva legal, ahora afecto 200, todavía tengo un aire de 800 para imputar a reserva. ¿Qué hubiese pasado si en la base de cálculo también hubiésemos sumado los 5.000 del aporte irrevocable a cuenta de futura emisión de acciones, ¿no? Si fuera así, el techo hubiese sido más alto aún. El tema es que se decide en la asamblea celebrada el 20 de noviembre y recién es bastante después, en abril creo, ¿no? En abril del año siguiente, que, bueno, se terminan los trámites y se ponen en circulación las acciones. Entonces, la verdad es que, bueno, es como más cauto decir que el punto de comparación era 10.000 y no 15.000. Ahora, si ustedes me dicen, la reserva legal ya estaba a tope del 20% de 10.000, es decir, yo hubiera tenido un saldo de 2.000, y ustedes dicen, tendría que imputar algo más a reserva legal, y supónganse, la asamblea decidió que sea el 5%, ¿no? Es decir, no más de 200. Yo tendría que haber calculado 200 y dejar el saldo en 2.200. Bueno, puede haber alguna parte de la, digamos, de la biblioteca que pueda opinar que ante esta circunstancia, en donde se decide en el mismo acto capitalizar 5.000, es decir, aumentar el capital en un 50% y llevarlo a 15.000, faltando solo los trámites legales y no avisorando ningún inconveniente, más que tal vez tiempos de inscripción en donde la burocracia estatal está tal vez incidiendo en ese tiempo largo que llevó a inscribir, pero ninguna otra circunstancia, no hubiese estado mal que ustedes digan, bueno, recalculamos el piso de medición de 15.000 y calculamos el 20% de 15.000 y afectamos 200 a pesar de tener un saldo de 2.000 porque no estaríamos perforando ese techo. ¿Me comprenden? Si hubiésemos hecho este supuesto, que la cuenta de reserva legal ya tenía un valor de 2.000 y la decisión de la asamblea era afectar el 5% del resultado de 200, si hubiésemos considerado los 10.000 de capital social más los 5.000 que estábamos aprobando, no hubiese estado mal calcular que el techo era el 20% de 15.000, es decir, estábamos llevando el techo a 3.000 y no a 2.000. ¿Está? Bueno, ese sería por ahí alguna... no, el 20%, sí, está bien, 3.000. El 20% de 15.000 daba 3.000. Bueno, después, la reserva libre, dijo la asamblea, debía ser reimputada a la cuenta originante, es decir, saldada. Bueno, debitamos reserva libre contra resultados no asignados. Y el 1 de diciembre, nos dice el enunciado, se pagan honorarios a directores y síndicos y también se pagan los dividendos en efectivo con un cheque cargo Banco Concordia. Eso es lo que registramos aquí. El 10 de abril, cuando se terminan los trámites ante la Inspección de Justicia, los dividendos en acciones a distribuir y las acciones a emitir quedan todas como acciones en circulación. No solamente
lo que tiene que ver con la capitalización del aporte, del aporte irrevocable, sino con la capitalización de los dividendos, ¿no? Y ahí ustedes dicen, bueno, entonces tendríamos que haber llevado el capital a 20.000 y no a 15.000. Bueno, también de alguna manera podría llegar a entenderse que ese techo, se dan cuenta que nosotros arrancamos con un capital de 10.000 y producto de las decisiones tomadas por la Asamblea de Accionistas celebradas en noviembre, podríamos llegar a considerar que el techo pasó de lo que sería capital social, el punto de comparación al que nos lleva el artículo 70 de la ley para calcular la reserva legal, pudo haber pasado de 10.000 a 15.000 claramente por el hecho de capitalizar el aporte irrevocable, más 5.000 más por haber capitalizado resultados, ¿sí? Y por supuesto distribuido en proporción a la tenencia a cada uno de los accionistas. Entonces el techo también podría haber sido 4.000. Entonces ahí vamos viendo que todo esto se pudo haber objetado si ustedes no tenían todo esto en consideración. Entonces, ante un supuesto que la Asamblea haya decidido afectar 1.500 pesos del resultado a reserva legal, prima facie ustedes dirían sería una decisión ilegal, ¿sí? Porque no estaría atendiendo los límites que la propia Ley General de Sociedades impone. Y ahí es donde tenemos que detenernos a pensar, hacer cuentas, ver qué pasó y decir, arrancamos con un capital de 10.000, le sumamos 5.000 por el aporte irrevocable, le sumamos 5.000 por los dividendos en acciones, llegaríamos a 20.000 de capital social, el 20% de 20.000 es 4.000, tenemos un saldo inicial de reserva legal, un saldo inicial de 1.000, bueno, pues no estaría mal imputar 1.500, no es ilegal, porque la ley nos dice no menos del 5% hasta alcanzar el 20% del capital social, por lo tanto, puede que en algún momento debamos afectar el 0,5%, el 0,01%, si es que afectando más perforamos ese techo del 20% del capital social, o hasta podríamos afectar el 100% del resultado, que no sería ilegal en la medida que estemos por debajo o alcanzando ese techo del 20% del capital social. ¿Se dan cuenta? Estas son cuestiones que por ahí hay que tener la ductilidad de decir, bueno, cuál es el impacto de los movimientos que se fueron dando, ¿no? Y en otra cosa que también es importante que ustedes tengan en cuenta es que si se determinase un resultado del ejercicio y a su vez se registrase un área y después se tomaran decisiones en función del resultado del ejercicio, nunca tienen que perder de vista que el resultado del ejercicio no fue el originalmente pactado, sino el que resulta de contabilizar el área. Entonces, ese es otro cuidado que tenemos que tener, ¿sí? A veces se determinan o se toman decisiones como porcentajes de X cosa, o a veces se deciden montos determinados. A veces se pone a consideración un stock determinado de resultados no asignados, hasta cuantitativamente más alto que el resultado del último ejercicio. Otras veces se trabaja solo sobre el resultado del último ejercicio. En fin, aquí no tenemos que ser como muy formales, o no muy formales, no quise decir eso. No tenemos que ser como muy estructurados, esa es la definición. No tenemos que ser muy estructurados en cuanto a que
a la Asamblea General Ordinaria hay que someter a consideración el resultado del último ejercicio. No, 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 porque puede tener saldo acreedor resultados no asignados, es decir, resultados positivos en la medida que sean acreedores, ¿no? Resultados positivos obtenidos en otros ejercicios sobre los cuales todavía no se decidió ninguna asignación específica y ponerlos a consideración de la Asamblea. Es decir, no tenemos que pensar que siempre hay que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, hay que leer muy bien el enunciado. Bueno, producto de todo esto, el patrimonio neto queda compuesto por 20.000 pesos de acciones en circulación, 2.000 acciones valor nominal 10, 1.200 en reserva legal y en otras reservas 1.500. ¿Por qué otras reservas 1.500? Si nosotros ya las saldamos. A ver, voy a ir a ver la guía. Creo que eran de 3.000, profe. Ah, porque eran de 3.000. Sí, 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 tenés razón. Gracias, gracias. Eran de 3.000 y por eso nos quedan 1.500. Y bueno, y los resultados no asignados, que está bien, son 7.300. 30.000 de patrimonio neto, dividido 2.000 acciones representativas del capital social, nos da un valor patrimonial proporcional de 15 pesos por acción. Muy bien. Esto sería el caso A. Y ahora vamos al caso B. Vamos al caso B, que sería el siguiente. El caso B, vamos a bajarlo un poquito, dice: la empresa Nivelación, Sociedad Anónima, presenta el 31 de diciembre la siguiente conformación del patrimonio neto. Acciones en circulación 200.000, reserva legal 2.000, resultados no asignados 57.000, en total 259.000 pesos. La asamblea ordinaria de accionistas del 20 de abril del año 7, es decir, estos eran los saldos del 31 de diciembre. En abril resolvió la siguiente distribución de resultados no asignados al 31 de julio. Fíjense que tomó decisiones sobre los 57.000 que había de resultados no asignados. Todos pertenecían al resultado del ejercicio y no sé, pero lo cierto es que eran resultados no asignados con saldo acreedor. Reserva legal 2.850. Es decir, que aquí no dijeron el porcentaje de ley, no dijeron tanto por ciento, dijeron 2.850. Vamos a ver si eso está bien. Honorarios a directores 15.000 no provisionados y dividendos en efectivo 39.150. La asamblea extraordinaria, que no tiene competencia sobre ciertas cuestiones que son propias de la ordinaria, pero sí competencia respecto de aumentos de capital superiores al quíntuplo, por ejemplo, o alguna modificación del contrato social, en fin, resolvió aumentar el capital hasta la suma de 1 millón, el cual fue suscripto en su totalidad, acrecentando a los accionistas su participación en proporción a sus respectivas tenencias. El 25 de mayo se concluyeron los trámites legales relacionados con el aumento de capital y se entregaron los títulos de las acciones emitidas. Yo creo que esto debe ser mentira, porque debe ser feriado ese día. ¿No les parece? Yo no creo que debe... Bueno, pero pongámosle. A la fecha de cierre del ejercicio económico, solo se produjo la integración del 25% de los compromisos asumidos a esa fecha. Nos piden contabilizar la distribución de utilidades aprobadas por la Asamblea Ordinaria de Accionistas. También contabilicemos el aumento de capital establecido por la Asamblea Extraordinaria y expongamos la conformación del patrimonio neto al 31 de diciembre. Prima facie, yo les digo, a ver, ¿qué sería el aumentar el capital social hasta el quíntuplo? Hasta 5 veces el capital social. Entonces, si hacemos 200.000 por 5, daría 1 millón.
¿no? Y eso podría ser competencia de la Asamblea Ordinaria. Pero aquí la Asamblea Extraordinaria decidió aumentar el capital, dice, hasta la suma de 1.000.000. Entonces ahí es donde podemos llegar a tener alguna duda acerca de si en realidad lo que está decidiendo es llevar el capital social a 1.000.000, o en realidad es digamos, el planteo es incrementarlo en 1.000.000. Si lo hubiese incrementado en 1.000.000, entonces sí era competencia de la Asamblea Extraordinaria. Pero si lo aumentó para llevarlo hasta la suma de 1.000.000, estaría correspondiendo a competencias de la Asamblea Ordinaria, lo cual no quiere decir que la Extraordinaria no lo pueda determinar, porque esto implica la modificación del contrato social, seguramente, y es una decisión que perfectamente podría tomar la Asamblea Extraordinaria. A ver, entonces, recuerden un poco todos los números, yo no quiero ir y venir demasiado, ustedes tienen la posibilidad de contar con el enunciado, entonces les pido que retengan estos valores y entonces yo puedo dejar de compartir el enunciado para compartir la solución. Aquí tenemos los resultados no asignados, los honorarios a directores y síndicos que fueron aprobados pero no habían sido provisionados, que claramente originaría la necesidad de registrar un área de 15.000, y por supuesto los honorarios a directores y síndicos a pagar por 15.000. A reserva legal, el monto decidido por la Asamblea, claramente por debajo del techo, y los dividendos en efectivo a pagar por 39.150. Entonces, directamente debitamos resultados no asignados por 42.000. Luego de la asamblea nos quedarían acciones en circulación 200.000 y reserva legal 4.850. Pero el 25 de abril, producto de las decisiones de la asamblea extraordinaria, los accionistas deben, digamos, en realidad hay un incremento del capital social en 800.000, producto de una nueva emisión de acciones, ¿sí? Y, por supuesto, el compromiso de aportes suscrito por sus accionistas. Nadie les dijo que algún accionista no haya querido participar, por ende se supone que todos habrán participado de la nueva emisión en proporción a sus tenencias. Entonces, si todos participaron de la nueva emisión en proporción a sus tenencias, es de esperar que tampoco lo hagan con prima de emisión, porque ninguno vería afectados sus derechos económicos. En realidad, todos verían disminuido el BPP por acción, pero aumentada la cantidad de acciones representativas del mismo porcentaje de participación. Entonces no hay ninguna afectación. Por ende, lo lógico es que se debite a accionistas por el compromiso de aporte y se acredite acciones nueva emisión, que por supuesto cuando se pone en circulación quedarían saldadas, o acciones a emitir también, como ustedes lo quieran llamar, acciones en circulación cuando el 25 de mayo se terminan los trámites. Rapidito, ¿no? En un mes ya terminaron todo. Y luego caja accionistas por 200.000 en razón de lo que nos dice el enunciado acerca de a ver, no me acuerdo claro, que al cierre integraron el 25%,
25% de los compromisos asumidos a esa fecha. Entonces, el 25% de los 800.000 serían 200.000. Entonces queda el capital social formado por 1 millón de pesos, por una cantidad de acciones que es, a ver, permítame pispear el enunciado, una cantidad de acciones que serían, bueno, no tenemos el valor nominal de las acciones, miren, así que no vamos a poder decir cuántas acciones conforman el capital, pero bueno, en principio podríamos decir que puede tener un valor nominal de 1 peso, en cuyo caso son 1 millón de acciones, o 10 pesos serían 100.000 acciones. Reserva legal 4.850, resultados no asignados 15.000 y área 15.000 restando. Esto daría un total de patrimonio neto de 1.004.850. Aquí hay una cuestión por ahí que podemos, en realidad es para que analicemos en cuanto a las competencias de las asambleas ordinaria y extraordinaria, en cuanto a la posibilidad de que incida la registración de un área. Particularmente aquí no incidió porque todas las decisiones fueron por montos puntuales y la registración del área en ningún momento afectó la contabilización, digamos, la afectación a un fin específico de un saldo inexistente, ¿sí? Entonces, como eso fue, digamos, respetado, bueno, nos damos cuenta que registramos el área, modificando los resultados no asignados y queda en 0. Bueno, por supuesto esto pasaría nada más que en la primera registración posterior a la primera exposición posterior a la registración del área, ¿sí? Bueno, muy bien. No sé si tienen dudas, si quieren preguntar algo o les parece que sigamos, pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver el caso 9. Pasamos del 7 al 9, pero atiendo cualquier duda, comentario, sugerencia que quieran hacer. Profe, quería hacer Sí, una pregunta ahí con la reserva legal. sí, ¿Le quedó en señor. 4.850? ¿No Sí, le quedó por señor. debajo? Sí quedó por debajo, pero decidieron afectar a reserva legal 2.850. Nosotros no podemos contabilizar otra cosa. Ustedes no tienen que ir corriendo a completar el 20% del capital social. La asamblea de accionistas puede contabilizar, puede imputar a reserva legal el 5%. También lo podríamos hacer como órgano de administración. El directorio podría contabilizar directamente un 5% del resultado del ejercicio en la medida que no supere el 20% del capital social y ni siquiera someter a consideración de la asamblea. Lo único que podría hacer la asamblea es afectar un monto mayor. Nunca se podría un monto menor, excepto que haga falta afectar un monto menor para no superar el 20%. ¿Está claro? Claro, porque también calculé el 5% de 200.000 y es 10.000. Por eso no me cerraba. Bueno, pero es que ese es para un papel de trabajo ese cálculo. Pero la decisión de la asamblea es, se afectó 2.850. ¿Por qué vamos a contabilizar otra cosa? No, nada, eso no me cerraba por eso. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, pero es interesante la pregunta porque fíjense que puede presentarse esa duda. ¿Acaso no tendría que afectar todo el monto necesario para llegar a cubrir el 20% del capital social? No, no, no. ¿Eh? Bueno, ¿ningún otro comentario, sugerencia, nada? Bueno.
Bueno, entonces vamos al caso 9. La empresa Verde S.A. cierra su ejercicio económico número 20 el 31 de diciembre del año 4 presentando los siguientes datos. El saldo al 1 de enero, es decir, que coincide con el año calendario. Al 1 de enero eran todos los que aquí están. 100.000 de capital social, 10.000 de reserva legal, otras reservas, es decir, reservas facultativas 10.000, resultados no asignados 300.000, en total 420.000. La asamblea del 30 de abril de ese año que estamos cerrando afectó a reserva legal 5.000, por lo tanto lo sumó en reserva y lo restó en resultados no asignados, y a dividendos en efectivo 140.000, lo cual implica restarlo de resultados no asignados y en particular del total. Y después sumamos el resultado del ejercicio de 100.000. Los saldos al cierre son entonces estos que estoy marcando. El capital social dice que está compuesto de 100.000 acciones de valor nominal 1 peso cada una. El 15 de mayo del año siguiente, dados los saldos que aquí estamos marcando, ¿sí? Lo que decidió la asamblea ordinaria que se celebró el 15 de mayo fue afectar honorarios a directores y síndicos que ya están provisionados 1.000 pesos, a dividendos en efectivo 40.000, a reserva legal 5.000 y a reserva facultativa 4.000. El 15 de septiembre, el directorio de la sociedad decide aceptar la propuesta de un proveedor que tiene un crédito de 34.000 contra la empresa de transformar esa deuda en un aporte irrevocable. El 20 de diciembre, en la asamblea extraordinaria, se decide capitalizar el aporte para futura emisión de acciones, entregando las acciones al proveedor. Se entregan acciones de valor nominal 1 peso cada una y se considera la prima de emisión correspondiente al patrimonio neto al 1 de junio del año 5. Tenemos que calcularlo entonces. Y el cierre de ejercicio al 31 de diciembre del año 5 arroja una ganancia de 56.000 pesos. Tenemos que registrar todo lo que debamos registrar durante el año 5, exponer el patrimonio neto al 1 de junio y al 31 de diciembre del año 5 y determinar el valor patrimonial de la acción ordinaria a junio y a diciembre. Entonces, tengan en cuenta los valores. Recuerden que el capital social es de 100.000, que durante el ejercicio 4 se había afectado 5.000 más a reserva legal, con lo cual llegamos al inicio del periodo objeto de tratamiento a 15.000, el 15% de 100.000, el techo es 20.000, entonces con la decisión de la reserva legal afectada del 15 de mayo estaríamos bien. Tenemos saldo para afectar a reserva facultativa 4.000, dividendos en efectivo 40.000, los dividendos ya estaban provisionados, en fin. Y el proveedor, que el 15 de septiembre propone, digamos, y el directorio acepta, siempre al referéndum de la asamblea. El directorio no puede definitivamente aceptarlo, convertir 34.000 pesos en acciones y los canjea en diciembre por una cantidad de acciones tal que cubra el valor nominal más la prima de emisión que corresponda en función del patrimonio neto al 1 de junio del año 5. Considerando además que en diciembre el ejercicio cierra con un resultado del ejercicio positivo de 56.000 pesos. ¿De acuerdo? Esto sería el repaso del planteo. Por lo tanto, ahora les voy a compartir la solución, que es la siguiente.
La provisión debería saldarse contra honorarios a directores y síndicos a pagar por 1000. ¿Y qué hacemos con el resultado del ejercicio? Bueno, lo debitamos por el total para reimputarlo a resultados no asignados, al menos en el remanente de lo que tendría en cuenta las decisiones asamblearias. Afectar a dividendos en efectivo a pagar 40.000, a reserva legal 5.000, que vimos que estaba respetando los límites, y a reserva facultativa 4.000. Cuando el 9 de mayo, septiembre, perdón, cuando en septiembre del año 5 se decide convertir la deuda con proveedores en un aporte irrevocable a cuenta de futura emisión de acciones, tenemos que saldar la cuenta proveedores contra la registración del aporte irrevocable. Esto importaría una variación permutativa intersectorial, ¿no? Aumentan los valores del patrimonio neto conforme disminuyen los valores del pasivo. Y cuando en diciembre se convierte el aporte irrevocable en acción, en capital social, se decide cuál es la porción o la cantidad de acciones que correspondan, ¿no? Entregar. Y esto significa que le tenemos que cobrar una prima de emisión. Entonces, ahí tenemos que hacer un cálculo. ¿Cómo estaría conformado el patrimonio neto al 1 de junio para poder ver cuántas acciones le debemos entregar, representativas de qué valor nominal y qué prima de emisión le estaríamos cobrando por convertir esa deuda en capital social? Según el acuerdo realizado con el accionista, el patrimonio neto era el que estaba conformado el 1 de junio del año 5. ¿Cómo estaba conformado a ese momento? Bueno, con los saldos iniciales y la registración de todas estas decisiones tomadas en la asamblea. Capital social 100.000, reserva legal 20.000, facultativa 14.000 y resultados no asignados 206.000. Esto da 340.000. Entonces un BPP de 3,40. Recuerden que el valor nominal era de 1 peso. Entonces la prima de emisión siempre es igual a la diferencia entre el valor patrimonial proporcional y el valor nominal. Es decir, la prima de emisión que le deberíamos cobrar al proveedor para convertir sus acciones, su deuda en acciones o su acreencia en acciones, sería de 2,40 pesos por acción. Entonces, claramente, 34.000 pesos permitían entregarle una cantidad de 10.000 acciones de 1 peso valor nominal y 2,40 pesos por acción de prima de emisión. Eso es 24.000 pesos de prima de emisión. La otra cosa que nos pedía el enunciado era que calculemos el patrimonio neto y el BPP por acción al 31 de diciembre, que es la fecha de cierre. Y aquí la modificación se da en cuanto a que el capital social ya no es de 100.000, sino de 110.000 pesos, porque tenemos la capitalización de la deuda, que además hace surgir una nueva cuenta que es prima de emisión dentro de los aportes de los propietarios y en particular como un aporte no capitalizado, la prima de emisión de 24.000. Luego tenemos la reserva legal de 20.000 y la reserva facultativa de 14.000 dentro de lo que son los resultados acumulados y en particular el apartado de ganancias reservadas dentro de ellos. Y luego tenemos resultados no asignados 206.000 y el resultado del ejercicio que está finalizando el 31 de diciembre del año 5 de 56.000 pesos. Eso daría 430.000 pesos de total del patrimonio neto, dividido 110.000 acciones que forman el capital social, darían un valor patrimonial proporcional de 3,90 periódicos, ¿sí? Como valor patrimonial proporcional. Esto es
todo lo que tenemos para ver en este caso. ¿Alguna duda, algo que quieran revisar? Nada de nada. Bueno, miren, nosotros tenemos después dos casos, que son los casos 8 y, bueno, el caso 10. Bueno, acá no lo tengo porque yo había partido un poquito esto. Pensaba que ustedes iban a hacer algunos otros planteos, pero enseguida puedo buscar la guía completa. Esos casos, los casos 8 y el caso 10, la idea es que lo puedan revisar con Bruno el lunes que viene. Aquí se los voy a mostrar. Permítanme un segundito que ya se los estoy compartiendo. Estos casos tienen una particularidad que tiene que ver con cómo se debe trabajar la homogeneización de las partidas. Y ustedes dicen, pero si es una cosa re fácil. Ustedes ya saben que tienen que buscar el origen en cuanto al poder adquisitivo que representa cada partida y reexpresar por el coeficiente que surge de relacionar el índice de cierre sobre el índice de origen de la partida. Sí, todo esto es macanudo, ya lo sabíamos, estamos más que avesados en trabajarlo de esta manera, pero miren, aquí hay un poco y un poco en lo que es la biblioteca de opiniones, y eso es puntualmente, en realidad, lo que quiero que ustedes trabajen, y que de acá al lunes lo analicen realmente. Les pido, por favor, que ustedes hagan el esfuerzo intelectual por trabajarlo. Y piensen una cosa, ¿qué pasa si una asamblea de accionistas reunidas en un momento determinado, posterior al cierre de ejercicio, naturalmente, abril, mayo, marzo, el día o el mes que sea, trabaja sobre un estado contable a una cierta fecha de cierre? Supónganse que en abril estamos trabajando y tomando decisiones sobre los valores del patrimonio neto según el balance cerrado al 31 de diciembre, ¿no?, del año inmediato anterior. Y la asamblea dice, bueno, se aprueban 10.000 pesos como dividendos a pagar en efectivo. Y se aprueba el 10% del resultado como honorarios a directores y síndicos ya provisionados. Y se aprueba, y toman decisiones respecto de las cuales algunas están determinadas en pesos y otras en términos porcentuales de, ¿no? Entonces ahí ustedes empiezan a pensar y dicen, a ver, ¿y cómo hago para homogeneizar la unidad de medida? Si yo estoy al 31 de diciembre de ese año en el que en abril se tomó la decisión que se tomó, esos 10.000 pesos, supónganse que se deciden pagar como dividendos en efectivo, ¿son 10.000 pesos que representan moneda de poder adquisitivo de abril, que es la fecha en la que se tomó la decisión? ¿O representa moneda de poder adquisitivo de diciembre? Porque en realidad yo estoy tomando decisiones sobre la asignación de un resultado determinado a diciembre. Y ahí es donde la biblioteca ya se empieza a dividir y muchos dicen, momentito, si hubiese dicho que los dividendos en efectivo de 10.000 representaban el 10% del valor
de los resultados no asignados a diciembre, entonces nosotros tendríamos que ir hasta o vincular el índice de cierre sobre el índice de diciembre del año inmediato anterior para homogeneizar la unidad de medida, porque nosotros tendríamos que considerar que se estaba refiriendo a la asamblea a valores de aquel momento. Pero también algunos pueden decir, no, si se fijaron dividendos en pesos y eran 10.000 pesos decididos en abril. Entonces eran 10.000 pesos representativos de moneda de poder adquisitivo de abril. Si eso era así, yo tendría que, para reexpresarlo en el estado de evolución del patrimonio neto, tendría que para homogeneizarlo, multiplicarlo por el coeficiente que surge de relacionar el índice de cierre sobre el índice de abril del año que estoy cerrando y no de diciembre del inmediato anterior. Bien, a este universo de situaciones se van a tener que enfrentar el lunes para ver qué resolución toman, ¿de acuerdo? Esto es algo que conceptualmente es muy importante trabajarlo porque reafirma de algún modo lo que estuvimos viendo en modelos contables sobre el tratamiento de la unidad de medida, ¿sí? Y ustedes tomarían una posición personal que no siempre puede coincidir con la de sus propios compañeros o la nuestra como cátedra. Lo que pasa es que lo que decidan hacer lo van a tener que fundamentar correctamente. Y al respecto, les quiero decir que tanto de la experiencia que surge del parcial como del recuperatorio en cuanto a las resoluciones del punto 1, en donde les hacemos un par de preguntas para que ustedes desarrollen una respuesta, les digo que en términos generales necesitamos una gran mejora en lo que es la expresión, el uso del lenguaje técnico y, digamos, el uso en sí del idioma español, porque muchas veces puedo entender qué es lo que quieren expresar, pero les aseguro que no es lo que logran cuando ponen su pluma en acción. Muchas veces lo que interpreto que ustedes pretenden expresar no está allí escrito. Y eso es algo que a un usuario de un estado contable, de un informe para terceros, no tiene por qué leer entre líneas suponiendo qué es lo que quisieron expresar. Tiene que ser literal, una cuestión, digamos, unívoca en términos interpretativos, lo que nosotros ponemos a consideración de ese usuario tipo. No podemos someter a múltiples sentidos, ¿no?, de interpretación. Y eso es algo que tenemos que ir practicando mucho. Se puede entrenar, lo podemos entrenar y yo estoy seguro que lo podemos lograr, pero requiere de nosotros, en realidad de parte de ustedes, les digo, un gran trabajo, porque no es fácil la expresión oral y escrita correctamente, ¿no? Usando bien el idioma español en principio, pero además el lenguaje técnico. Y esto es algo que representa una gran falencia en sí de todo el grupo. Entonces les pido que tengan paciencia y se dediquen mucho para poder mejorar ese aspecto que es muy importante para un profesional. Entonces, este caso 8 y el caso 10 luego también les plantea lo mismo, ¿no? Entonces hay que reexpresar las partidas que integran el patrimonio neto en ese estado de evolución del patrimonio neto que van a ir construyendo, y bueno, y eso es algo que tienen que ver bien desde cuándo y hasta cuándo consideran un poco los índices de reexpresión, los coeficientes de reexpresión. ¿De acuerdo? Bueno,
Una vez que esto lo trabajen, vamos a revisar muy rápidamente la guía de resultados, volviendo al PowerPoint que les planteé el otro día, y después sí haríamos una revisión para todos aquellos que tienen que rendir el recuperatorio final, centrándonos mucho en tratar de ayudarlos lo más posible a los que quieran rendir, para después avanzar sobre inversiones permanentes, porque la experiencia nos dice que de avanzar más rápidamente los resultados no son los esperados, porque ustedes están como con esta preocupación muy importante, porque los puede dejar inclusive afuera del cursado regular de la materia, el desaprobar el recuperatorio final. Y bueno, y la idea sería que eso no ocurra. Así es que este es un poco el plan. Hoy fue una clase cortita, pero no tiene demasiado sentido que sigamos trabajando, porque me parece que trabajando, digamos, la guía, porque ahora requiere de un esfuerzo intelectual de ustedes para ver, leo la guía y cómo lo podría resolver. Si yo ya sé trabajar la unidad de medida en un modelo contable de moneda homogénea, entonces, ¿cómo hago? Bueno, eso es lo que en realidad les pido que hagan ustedes para que practiquen una vez más esas cuestiones. Bueno, no sé si tienen algo que preguntar, si no estaríamos dejando aquí la clase de hoy. Soy todo oídos. Yo por mí no, profe. Bueno, felicitaciones a los que aprobaron el recuperatorio final. Yo por las dudas voy a poner ahora un aviso en el aula diciendo que el parcial ya fue calificado, que cada uno ingrese y lo vea. Ya tienen la solución, comparen, pregunten todo lo que quieran. Nosotros estamos para auxiliarlos, para responderles. Y bueno, que tengan un lindo fin de semana. No se olviden de trabajar los 2 casos que les pedí. Y entonces nos veríamos el lunes. Chao, profe. Bueno, muchas gracias. Será Chao, hasta profe. pronto. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Adiós. profe. Adiós. Profe, gracias. A ustedes.